el tema de matrices y determinantes, ¿sí? Lo que vamos a conseguir con estos ejercicios es repasar un poco la parte teórica, ¿no? Y ver cómo resolver un ejercicio de forma ordenada, ¿no? Porque más que todo es que el alumno sepa cómo se está realizando, ¿no? Qué conceptos se van a aplicar, ¿no? Y cómo se va a obtener la respuesta, ¿sí? Entonces empecemos con el ejercicio número uno. En el ejercicio número uno nos dicen, dada la matriz A, ¿no? Y nos dan ahí su elemento A y J, es una matriz 2 por 3, ¿no? Tal que A y J es igual a I menos J si I es menor a J, o I más J si I es mayor o igual a J. Me piden calcular el determinante de la multiplicación de la matriz A por su matriz transpuesta, ¿no? El AT, ¿no? Transpuesta. Listo, entonces este ejercicio de acá tiene tres partes, ¿no? Primero es definir a la matriz en base a su regla de correspondencia, ¿no? Para eso nos dan estas dos condiciones. Después, calcular su transpuesta, ¿no? De esa misma matriz y multiplicarla con la matriz original, ¿no? Sería nuestro segundo paso. Y el tercer paso es calcular el determinante, ¿no? De ese producto, calcular el determinante de este producto de matrices, ¿sí? Entonces empecemos. Solución. Primero, como es una matriz 2 por 3, ¿no? El primero indica el número de filas y el segundo el número de columnas, ¿no? ¿Cuántas filas tiene? Dos filas. Entonces va a ser primera fila y segunda fila. Y tres columnas. Primera columna, segunda columna, tercera columna. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí mi matriz A inicial, ¿no? ¿Cuántos elementos? También, ¿no? 2 por 3, 6 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Listo. Entonces empecemos a calcular cada uno. Primer elemento, A11. I vale 1, J vale 1. Preguntamos, ¿1 es menor a 1? No. ¿1 es mayor o igual que 1? Sí. Entonces va a cumplir la segunda. Entonces la segunda, ¿qué nos dice? La segunda dice que tenemos que sumar el I más J. Entonces sumando, 1 más 1 es igual a 2, ¿no? 1 más 1 es igual a 2. Listo. Siguiente elemento. A1, 2. De igual manera, preguntamos, ¿1 es menor a 2? Sí. Como 1 es menor a 2, entonces ¿qué hacemos? Una resta, ¿no? Entonces restamos 1 menos 2 es igual a menos 1, ¿no? 1 menos 2 igual a menos 1. ¿Sí? Siguiente elemento. A1, 3. Preguntamos, ¿1 es menor a 3? Sí. Como 1 es menor a 3, entonces lo que yo tengo que hacer es una resta, ¿no? Vamos a restar estos dos elementos. Entonces, 1 menos 3 es igual a menos 2, ¿no? 1 menos 3 es igual a menos 2. ¿Listo? Siguiente fila, ¿no? Pasamos a la segunda fila. El A21. A21. Preguntamos, ¿2 es menor a 1? No. ¿2 es mayor o igual a 1? Sí. Entonces, ¿qué dice aquí la regla? Tenemos que sumar, ¿no? Sumamos ambos elementos. Entonces, 2 más 1, esto es igual a 3, ¿no? 2 más 1 es igual a 3. Listo. Siguiente elemento. A22. Preguntamos, ¿2 es menor a 2? No. ¿2 mayor o igual a 2? Sí. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Tenemos que sumar. Entonces sumamos 2 más 2, 2 más 2 es igual a 4. Entonces ya tenemos el quinto elemento. Y el último elemento, el A23, ¿no? Preguntamos, ¿2 es menor a 3? Sí. Entonces debe ser una resta. 2 menos 3, eso es igual a menos 1. Entonces ya tenemos el valor de los 6 elementos. Ya tenemos los 6 elementos de la matriz A. Listo, aquí está mi matriz A. 2 menos 1 menos 2, 3, 4 menos 1. Listo, ya tengo definida mi matriz A. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Calcular su transpuesta, ¿no? ¿Cómo se calcula la matriz transpuesta? Transformamos estas filas, ¿no? Estas dos filas en dos columnas. O transformar estas tres columnas en tres filas, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que la transpuesta es, si aquí era la primera columna 2 3, la primera fila es 2 3. Si la segunda columna es menos 1 4, la segunda fila va a ser menos 1 4. Si la tercera columna es menos 2 menos 1, la tercera fila va a ser menos 2 menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos la matriz A y tenemos su matriz transpuesta, ¿no? Tenemos ambos valores. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a calcular el producto de ambas matrices, ¿no? Vamos a multiplicar. Entonces, vamos a multiplicar. Ponemos aquí multiplicación de A por
a traspuesta, ¿no? Aquí tenemos ya las dos matrices que van a pasar a multiplicar. Entonces, ¿cómo se hace esta multiplicación de matrices? Multiplicamos la primera fila por la primera columna, la primera fila por la segunda columna, la segunda fila por la primera columna y la segunda fila por la segunda columna, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos voy a tener? 4 elementos, ¿no? El producto de esas dos matrices va a ser de 4, ¿no? Va a ser de 4. Listo. ¿Cómo sería el primer elemento entonces? Multiplicamos 2 por 2 más menos 1 por menos 1 más menos 2 por menos 2, ¿no? Ese sería el primer elemento. Segundo elemento, 2 por 3 más menos 1 por 4 más menos 2 por menos 1. Siguiente fila, sería 3 por 2 más 4 por menos 1 más menos 1 por menos 2, ¿no? Tercer elemento. Y el último elemento sería 3 por 3 más 4 por 4 más menos 1 por menos 1, ¿no? Y ahí tendría el cuarto elemento, ¿no? Entonces acá tenemos ya desarrollado, ¿no? Más detallado, ¿no? 2 por 2, ¿no? Aquí está, menos 1 por menos 1, aquí está, menos 2 por menos 2, ¿no? Aquí está entonces desarrollado para los cuatro elementos, ¿no? Listo. Entonces operando un poco, vamos a tener 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, 1, menos 2 por menos 2, 4. 2 por 3, 6. Menos 1 por 4, menos 4. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. 3 por 2, 6. 4 por menos 1, menos 4. Menos 1 por menos 2, 2. ¿No? Y el último elemento, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Menos 1 por menos 1, 1. Listo. Entonces vamos a resolver eso de ahí. 4 más 1, 5 más 4, 9. 6 menos 4, 2 más 2, 4. 6 menos 4, 2. Y 2 más 2, 4. 9 más 16, 25 más 1, 26. Entonces ya tengo el producto de ambas matrices, ¿no? ¿Qué paso nos falta? Calcular su determinante. Como es una matriz de 2 por 2, el determinante va a ser multiplicar el 9 por el 26 menos el 4 por 4, ¿no? Aquí está, ¿no? Determinante de esta matriz, ¿no? 9, 4, 4, 26 es 9 por 26 menos 4 por 4. 9 por 26, 234. 4 por 4, 16, ¿no? Entonces, finalmente, 234 menos 16, eso es igual a 218, ¿no? La respuesta sería entonces 218. Entonces, con este ejercicio 1, lo que hemos recordado es, primero, cómo definir una matriz en función a una regla de correspondencia, ¿no? Aquí están las condiciones que me dan. Luego, calculamos su traspuesta, una pequeña multiplicación de matrices, ¿no? Multiplicar, recordar que se multiplica filas por columnas, ¿no? En ese orden. Y calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces es un problema bien completo, ¿no? Tenemos tres aspectos teóricos, ¿no? Para recordar, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Me pide calcular el cuadrado del determinante de la matriz inversa de A, ¿no? A a la menos 1 es la matriz inversa, sabiendo que la adjunta de A es esta matriz que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos que recordar algo, cómo se calcula la matriz inversa en función de la adjunta. Recordar que la matriz inversa es igual a la adjunta dividida entre el determinante de la matriz A, ¿no? Esa vendría a ser nuestro paso inicial, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver. Solución. Vamos a partir de esta definición que ya sabemos. La inversa de A es igual a la adjunta de A dividido entre el determinante de A. ¿Listo? Entonces ya tenemos esto de aquí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar a multiplicar el determinante, ¿no? Recordar que el determinante es un número. Y como es diferente de 0, claro que es diferente de 0 porque tiene inversa, ¿no? Recordar, si una matriz, su determinante es diferente a 0, entonces tiene inversa, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces pasamos a multiplicar el determinante. Listo, nos queda lo siguiente, ¿no? Esto no hay ningún problema. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar determinante a cada miembro. Determinante a este primer miembro y determinante a este segundo miembro. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí está, ¿no? Tomamos el determinante. Si yo tomo determinante, nos va a quedar lo siguiente. Determinante
del determinante multiplicado por la inversa de A, ¿no? Y eso es igual a ¿qué cosa? Al determinante de la matriz adjunta, ¿no? De la matriz adjunta. Listo. Ahora aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar propiedades. ¿Qué pasa cuando un número, porque recordar, este es un número, multiplica una matriz, pero yo tengo todo eso en determinante? Este número puede salir del determinante, sí, puede salir, pero ¿cómo sale? Sale elevado al orden de la matriz a la que sale multiplicando. ¿Cómo es eso? Si la matriz fuera de orden 2, sale determinante al cuadrado. Si la matriz fuera de orden 3, sale determinante al cubo. Si la matriz fuera de orden 4, saldría como determinante a la cuarta. ¿Y cómo sé cuánto es el orden de esta matriz inversa? Nos vamos a la adjunta. Como la adjunta de A es de orden 3, entonces la inversa también es de orden 3. Entonces, si yo quiero sacar este determinante de A de este determinante grande, lo que voy a hacer es elevar esta determinante de A al cubo. ¿Sí? Nos va a quedar elevado al cubo. Listo, aquí está, ¿no? Sacamos el determinante de A, sale, pero elevado al cubo. ¿Y qué nos queda adentro? El determinante de la inversa de A, ¿no? Ese es el primer miembro, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Y al otro lado me pide el determinante de la adjunta. Pero la adjunta es dato. Aquí está, ¿no? Ese es el dato. Entonces voy a hacer determinante de esta matriz de 3 por 3, ¿no? Listo, ya tengo esta pequeña ecuación. ¿Qué hacemos ahora? Recordar que el determinante de la matriz inversa, ¿qué es? 1 dividido entre el determinante de la matriz inicial. ¿No? Aquí está. ¿No? El primer miembro no cambia. Determinante de A elevado al cubo. Pero este determinante de A a la menos 1, o sea, de la inversa de la matriz A, va a ser 1 dividido entre el determinante de A, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3? ¿No? Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Se copia primero la primera matriz inicial, aquí está la matriz inicial. ¿Y qué hago ahora? Copio las columnas al costado, ¿no? Esta primera columna 1, 2, 2 la tengo aquí. Y esta segunda columna 2, 1, 4 la tengo aquí, ¿no? ¿Y qué se hace? Se multiplica en aspa, ¿no? ¿Recuerdas? 1 por 1 por 3 más 2 por 1 por 2 más 3 por 2 por 4, ¿sí o no? Menos 2 por 1 por 3 menos 4 por 1 por 1 menos 3 por 2 por 2, ¿no? Y esto de aquí, eso es un poco de ley de exponentes, ¿no? Aquí tengo base elevado al cubo dividido entre base, ¿no? ¿Cómo sería? La resta, ¿no? 3 menos 1, determinante al cuadrado, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, primero que hago, multiplico en diagonal. 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 3 diré, 2 por 1 por 2 y 3 por 2 por 4. Y luego que le resto, le la otra diagonal. 2 por 1 por 3, 4 por 1 por 1, 3 por 2, ¿no? Listo. ¿Cómo nos queda entonces, no? Determinante al cubo entre determinante, nos queda determinante al cuadrado, ¿no? Los positivos, ¿no? Los de la diagonal es en este sentido. 1 por 1 por 3, 3. 2 por 1 por 2, 4. 3 por 2 por 4, eso sale 24. Menos, restamos lo del otro sentido. 2, 1, 3. 2 por 1 por 3 es 6, menos 6. 4 por 1 por 1, menos 4. 3 por 2, menos 12. ¿No? Entonces acá resolvemos. 3 más 4, eso es 7. 7 más 24, eso es 31. 31 menos 6, eso sale 25. 25 menos 4, 21. Y 21 menos 12 nos sale 9. Entonces nos queda el determinante de A cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Como a mí me piden el cuadrado del determinante de la inversa, lo que voy a hacer es invertir. Me va a quedar 1 entre el determinante de A elevado al cuadrado. Eso es igual a ¿cuánto? La inversa de 9, un noveno. ¿Sí? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Este cuadrado yo lo puedo poner como si fuera para todo, así, ¿no? 1 entre determinante de A todo elevado al cuadrado. Y eso es igual a un noveno, ¿sí? Y ahora, esto que está dentro, ¿qué es? Ah, ¿te acuerdas, no? Este determinante de A, de la inversa de la matriz A, es igual a 1 sobre determinante de A. Ah, ya, entonces esto 1 sobre determinante de A, lo voy a colocar como el determinante de la inversa
de A, ¿no? Y eso es al cuadrado es igual a un noveno, que es exactamente lo que me están pidiendo, ¿no? El cuadrado del determinante de la inversa de A, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya tenemos la respuesta de este ejercicio, ¿sí? Ya tenemos la respuesta. Ahora, en este ejercicio lo que hemos recordado, más que todo, es la definición de la matriz inversa, ¿no? Es igualdad adjunta dividida entre su determinante, ¿sí? A partir de ahí, ¿no? Hemos resuelto el ejercicio, también recordar algunas propiedades del determinante, ¿no? Cuando está multiplicada una matriz por un escalar, ¿no? Y también calcular el determinante de una matriz de 3 por 3, ¿no? También, ¿no? En este caso hemos hecho el método de colocar las columnas al costado, ¿no? Y multiplicar en diagonal, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Sea A una matriz cuadrada no nula, tal que A cuadrado es igual a 2A menos I. Me pide calcular el término enésimo, sabiendo que n pertenece a los enteros positivos con un n mayor a 2. No, en este caso lo que nos piden es calcular un término general, ¿no? Para un exponente n. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, solución. Partimos del dato que nos dan. A cuadrado es igual a 2A menos I. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Lo que voy a hacer, como yo quiero formar un AN, o sea, tengo que formar el siguiente. Entonces, como yo quiero un A cubo, lo que voy a hacer es multiplicar por A. Entonces multiplicamos a todo por A. Aquí está. A cuadrado es igual a 2A menos I. Y a todo este factor lo voy a multiplicar por A. A cuadrado por A cubo. 2A por A, 2A cuadrado. Menos I por A, ¿no? Como es una identidad, la identidad por cualquier matriz sigue siendo la misma matriz. Entonces sería menos A. Aquí está, ¿no? A cuadrado por A cubo. 2A por A, 2A cuadrado. Y menos I por A, menos A. ¿Sí? Ya tengo entonces A al cubo. Pero este A cuadrado yo lo puedo simplificar. Recordar que A cuadrado que es igual a 2A menos I. Entonces tenemos aquí A cubo es igual a 2 multiplicado por A cuadrado. Pero ¿cuánto vale A cuadrado? 2A menos I. Entonces sería 2 por 2A menos I. Eso es menos A, ¿no? Menos A. Listo. Multiplicamos. 2 por 2A, 4A. 2 por menos I, menos 2I, menos A. Entonces acá tendría A cubo, 2 por 2A, 4A. 2 por menos I, menos 2I, menos A. 4A menos A, 3A, menos 2I. Entonces aquí como resumen me queda que A cubo es igual a 3A menos 2I. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo para calcular a la cuarta. O sea, lo voy a multiplicar por A. Entonces tenemos aquí A cubo es igual a 3A menos 2I. Todo eso multiplicado por A. ¿Cómo queda? A cubo por A cuarta. 3A por A, 3A cuadrado. Menos 2I por A, menos 2A. ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. Nos va a quedar esto de aquí. Pero nosotros ya sabemos que el A cuadrado, ¿no? Que el A cuadrado ya tiene un valor, ¿no? ¿Cuánto vale A cuadrado? 2A menos I, ¿no? Entonces reemplazo. A la cuarta es igual a 3 por 2A menos I menos 2A, ¿sí? Menos 2A. Entonces sería 3 por 2A, 6A. Aquí está, ¿no? 3 por 2A, 6A. 3 por menos I, menos 3I. Todo eso menos 2A, ¿sí? ¿Cómo quedaría? 6A menos 2A es 4A menos 3i. Entonces ya tengo el término de A elevado a la cuarta. Listo, A a la cuarta es igual a 4A menos 3i. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. A cuadrado es 2A menos i. A cubo es 3A menos 2i. Y a la cuarta es 4A menos 3i. Que nos damos cuenta que aquí tenemos 2, 3, 4, que justo coincide con el exponente. Y aquí tenemos menos 1i, menos 2i, menos 3i. 1, 2, 3, a es 1 menos que el exponente, ¿no? Si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 3, aquí es 2. Y si aquí es 4, aquí es 3. Entonces, el término general a su n, ¿cómo nos va a quedar? El primero va a ser igual al exponente, ¿no? 2, 2, 3, 3, 4, 4. Sería n veces la matriz A. Menos
Aquí tenemos 1, 2 y 3, es 1 menos, entonces le quito n menos 1 multiplicado por i, ¿no? Entonces, este sería el término para la n potencia de la matriz A, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, estamos solamente recordando, ¿no? Aplicando un poco de inducción, ¿no? Calculando algunos casos particulares para poder calcular el término general, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 4. Me dicen que la matriz A es simétrica y me piden calcular la traza de la inversa, ¿no? Entonces, primero, si es una matriz simétrica, ¿qué significa eso? Que la diagonal principal sirve como un espejo, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Entonces ponemos aquí, solución. Es simétrica. Como es simétrica, usamos esta matriz principal como un espejo, la diagonal principal. Entonces, A más B es igual a 2, B es igual a 0 y X es igual a A. Entonces ponemos acá, primero, A más B es igual a 2. Siguiente, B es igual a 0. Pero si B es igual a 0, ¿cuánto vale A? A vale 2, ¿no? 2 más 0 es igual a 2. Listo. Y también tenemos que X es igual a A. Entonces, como A es igual a X, pero A vale 2, entonces los dos son iguales a 2, ¿no? Entonces ya calculé los valores de esas tres incógnitas, A, B y X. Entonces voy a completar mi matriz A. Aquí está mi matriz A ya con todos sus elementos. Sería 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 5, 2, 0, 2, 3. Ya tengo el valor de la matriz A. Ahora, me piden a mí calcular la traza de la inversa, ¿sí? Entonces me piden calcular la inversa de la matriz A. ¿Y cómo yo puedo calcular la inversa? Hay dos formas. Una forma es con la matriz adjunta, ¿no? Como vimos hace dos problemas anteriores, ¿no? La inversa es igual a la adjunta dividida entre su determinante. O la otra forma es calcularla mediante operaciones elementales, ¿sí? En esta oportunidad vamos a hacerlo con operaciones elementales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el método de operaciones elementales? Primero vamos a colocar la matriz inicial, 1, 2, 0, ¿no? 2, 5, 2, 0, 2, 3. Aquí está la matriz inicial. Al costado, yo voy a colocar la matriz identidad que sea de su mismo orden. Como es de orden 3, aquí tengo la matriz identidad de orden 3. ¿Sí? Listo. Aquí está entonces las dos matrices. Ahora, ¿qué se hace? Esta matriz que tenemos aquí, o sea, la matriz A, tenemos que transformarla en esta matriz de acá. O sea, tenemos que transformarla en la identidad. Y la matriz que me queda aquí al costado, esa es la inversa. ¿Sí? Entonces, primer paso. Veamos. En la primera columna, 1 es igual a 1, sí. 2 es igual a 0, no. 0 es igual a 0, sí. Ah, ya, el único término que no es igual a 0, ¿quién es? El de acá, ¿no? Y pregunta, ¿cómo yo puedo transformar este 2 a 0? Aplicando operaciones elementales. Ah, mira, a esta fila 2 le voy a quitar el doble de la fila 1, ¿no? Si a 2 yo le quito el doble de 1, sería 2 menos 2, 0. Ya se convirtió en 0. Entonces esa va a ser mi primera operación elemental. Aquí está. A la fila 2 yo le voy a quitar el doble de la fila 1. ¿Sí? Ahí está mi primera operación. Listo. ¿Cómo quedaría entonces? Aquí está, ¿no? Sería entonces 2 menos 2 por 1, 0. 5 menos 2 por 2, 5 menos 4, 1. 2 menos 2 por 0, 2 menos 0, sigue siendo 2. 0 menos 2 por 1, menos 2. 1 menos 2 por 0, sigue siendo 1. Y 0 menos 2 por 0, 0. Las demás filas no han sido cambiadas, por lo tanto se copian igual, ¿no? Listo. Entonces, la primera columna ya es similar a la matriz identidad. ¿Sí? Pasamos a la siguiente columna entonces. ¿Qué dice la siguiente columna? Tengo un 2 que debería ser 0, por lo tanto ahí tenemos un primer cálculo que hay que hacer, un cambio. 1 es igual a 1, cumple, bacán. Y 2 es igual a 0, no. Ah, ya, entonces estos dos, ¿no? Que están en la primera fila y en la tercera fila, no cumplen. Entonces yo tengo que convertirlos a 0. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a quitar a cada una el doble de la fila 2, ¿no?
Si a este 2 yo le quito el doble de 1, se convierte en 0. Y si a este 2 yo le quito el doble de 1, se convierte en 0. Entonces mi primera operación elemental es a la fila 1 le voy a quitar el doble de la fila 2, ¿sí o no? Y la segunda operación es que a la fila 3 le voy a quitar el doble de la fila 2. Entonces ya tengo ahí mis dos operaciones que voy a aplicar para convertir estos dos en ceros. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces? Veamos. 2 menos, a ver, 1 menos 2 por 0 sigue siendo 1. 2 menos 2 por 1 es 0. 0 menos 2 por 2, 0 menos 4, menos 4. 1 menos 2 por menos 2, menos 2 por menos 2 es 4. Y 4 más 1, 5. 0 menos 2 por 1, menos 2. 0 menos 2 por 0, 0. Listo, entonces ya tengo la primera fila. La segunda fila la copio igual porque no estoy haciendo ningún cambio en ella. Sin embargo, en la tercera fila, ¿qué hago? A la tercera fila le quito el doble de la fila 2. Entonces sería 0 menos 2 por 0 sigue siendo 0. 2 menos 2 por 1 sigue siendo 0. 3 menos 2 por 2, 2 por 2 es 4 y 3 menos 4, menos 1, ¿sí? Menos 1. Siguiente, 0 menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. Y 4 más 0, 4. 0 menos 2 por 1 sería 0 menos 2. Y eso es igual a menos 2. 1 menos 2 por 0, 1. Entonces ya tengo aquí la primera y la segunda columna similar a como si fueran una matriz identidad. ¿Sí? Ahora tengo que transformar la tercera. Pero si me doy cuenta que tengo menos 1, ¿cómo debería ser? 1 positivo. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a toda esta fila por menos 1. Aquí está, ¿no? A la fila 3 la multiplico por menos 1. Entonces le cambio el signo nada más, ¿no? A la tercera fila. No hay mayor cambio ahí. Lo demás, las dos primeras filas siguen siendo las mismas, ¿no? No van a cambiar. Sin embargo, en la tercera fila yo le cambio el signo a todo. El menos 1 cambia de signo a 1. El 4 cambia de signo a menos 4. El menos 2 cambia de signo a 2. Y el 1 cambia de signo a menos 1. ¿Sí? Entonces ya tengo esta matriz de acá. Ahora sí, ¿no? Podemos hacer el último paso. Este 2 transformarlo a 0 y este menos 4 transformarlo a 0. ¿Y cómo hago eso? A esta fila 1 le sumo 4 veces el 1, claro. Menos 4 más 4, 0. Y a este 2 le quito el doble del 1. 2 menos 2, 0. Entonces aquí está, ¿no? Comenzamos en este caso por la fila 2, ¿no? A la fila 2 le quito el doble de la fila 3. Y a la fila 1 le sumo 4 veces la fila 3, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Veamos. A la fila 2 le quito 2 veces la fila 3. A ver. Al 0 le quito el doble de 0. 0 menos 2 por 0, 0. 1 menos 2 por 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 2 por 1. 2 menos 2, 0. Menos 2 menos 2 por menos 4. Menos 2 por menos 4. Eso sale 8 positivo. Y 8 menos 2 sale 6. 1 menos 2 por 2, 2 por 2, no, menos 2 por 2 es menos 4 y 1 menos 4 es menos 3. 0 menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 es 2 y 2 más 0, 2. Entonces ya tengo la segunda fila. Y la primera fila sería a 1 le sumo 4 veces 0. 1 más 4 por 0, 1. 0 más 4 por 0, 0. Menos 4 más 4 por 1 sería 0, ¿no? Menos 4 más 4 es 0. 5 más 4 por menos 4. 4 por menos 4 es menos 16. Y 5 menos 16, menos 11. 5 menos 16 es menos 11. Menos 2 más 4 por 2. 4 por 2 es 8. Y 8 menos 2, 6. 0 más 4 por menos 1. 4 por menos 1 es menos 4. Y 0 menos 4 sale menos 4. Entonces ya tenemos que esta matriz es la identidad. Por lo tanto, esta matriz que tenemos al costado, ¿cuál es? Vendría a ser la inversa de la matriz A. Entonces tenemos acá
la inversa de la matriz A es igual a esta matriz que está aquí. Pero a mí no me piden eso, a mí me piden calcular su traza. ¿Cuál es la traza de una matriz? Sumar los elementos de la diagonal principal, ¿no? Entonces sería menos 11, menos 3, menos 1. Menos 11, menos 3, menos 14. Menos 1, menos 15, ¿no? Aquí está la traza de la inversa, menos 11, menos 3, menos 1. Eso sale a menos 15. Entonces, en este ejercicio estamos recordando primero un poco de lo que es una matriz simétrica, ¿no? En la cual la diagonal principal sirve como un espejo. También cómo calcular la matriz inversa mediante operaciones elementales. Y por último, recordar que la traza de una matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? De la diagonal principal. Siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 5. Me dan la siguiente matriz y me piden calcular la traza también, ¿no? Parecido al ejercicio anterior, de 3 veces la inversa de A, ¿no? O sea, me piden calcular la inversa, no, calcular la traza de 3 veces la inversa de A. Listo. Entonces, en este ejercicio vamos a calcular la inversa de A, pero por el otro método, usando la matriz adjunta, ¿no? Para también un poco variar, ¿no? El problema anterior se hizo con operaciones elementales, este ejercicio se va a hacer con la matriz adjunta. Pero recordar, ¿a qué es igual la matriz adjunta? La adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la matriz de cofactores? Vamos a ver. Solución. ¿Sí? La matriz de cofactores resulta, ¿no?, de calcular el determinante de la matriz que queda, de eliminar cada uno de los elementos de una matriz. ¿Cómo es eso? Veamos. Si yo quiero calcular el primer cofactor, entonces elimino la primera fila y la primera columna. Si yo elimino la primera fila y la primera columna, ¿qué me queda? Me queda esto que está acá, ¿no? 2, 0, menos 3, 5. Entonces sería calcular el determinante de esto que está aquí, ¿sí? Si yo quisiera calcular el segundo cofactor, sería eliminar la primera fila con la segunda columna. ¿Qué me queda? 1, 0, 5, 5, ¿sí o no? ¿Sí? Y así sería para el resto. Pero además, también hay que recordar la regla de signos. Comenzamos con positivo. Más, menos, más. Menos, más, menos. Más, menos, más, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerlo y vamos a explicar cada uno de ellos. Esta vendría a ser la matriz de cofactores, ¿no? El primer elemento ya dijimos, ¿no? Es más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y si yo quiero eliminar el 3, eliminaría la primera columna y la primera fila. ¿Qué me queda? 2, 0, menos 3, 5. Aquí está, ¿no? 2, 0, menos 3, 5. Siguiente elemento. Elimino la segunda columna con la primera fila. ¿Qué nos está quedando? 1, 0, 5, 5. Aquí está, ¿no? 1, 0, 5, 5. Tercer elemento. Elimino la tercera columna con la primera fila. Nos queda 1, 2, 5 menos 3. 1, 2, 5 menos 3. Pasamos a la siguiente fila. Elimino la fila 2 con la columna 1. Nos queda 0, 0, menos 3, 5. 0, 0, menos 3, 5. ¿Sí? Elemento del medio. Elimino la segunda columna con la segunda fila. 3, 0, 5, 5. 3, 0, 5, 5. ¿Sí? Siguiente elemento. Elimino la tercera columna con la segunda fila. 3, 0, 5 menos 3. 3, 0, 5 menos 3. ¿Sí? Siguiente elemento. Eliminaría entonces la primera fila con la... No, la primera columna diré con la tercera fila. Sería 0, 0, 2, 0. 0, 0, 2, 0. Siguiente, eliminaría la segunda columna con la tercera fila. 3, 0, 1, 0. 3, 0, 1, 0. Y el último sería eliminar la tercera columna con la tercera fila. 3, 0, 1, 2. 3, 0, 1, 2. ¿Sí? Entonces, ya tendría aquí los elementos. Ahora, ¿qué falta hacer? Calcular el determinante, ¿no? Calcular los determinantes de cada uno de ellos. Entonces sería
En este caso, como son matrices 2 por 2, no hay ningún problema, ¿no? 2 por 5, 10. Menos 3 por 0, bueno, este 0 sería 10 nada más. 1 por 5, 5. Menos 5 por 0, bueno, eso sigue siendo 5. Por el menos, menos 5. 1 por menos 3, menos 5 por 2. Menos 5 por 2 es menos 10. Y menos 10 menos 3, menos 13. Acá, como aquí tenemos dos ceros, sale 0 automáticamente. Como aquí tenemos 5, 5 iguales, sería 0. A ver, 3 por 5, 15. Menos 5 por 0, 15. Solamente nos queda 15. 3 por menos 3 es menos 9. Con este 0 se va, solamente me queda menos 9. Y por el menos 9 por menos 1 me sale 9. Aquí como tenemos dos ceros sale 0, aquí tenemos dos ceros sale 0. Y 3 por 2, 6, ¿no? 6 menos 0 sigue siendo 6, ¿no? Entonces ya tengo la matriz de cofactores. Una vez que tengo la matriz de cofactores, calculo la matriz adjunta, ¿no? Recordad que la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta primera columna, 10, 0, 0, se transformará en la primera fila, 10, 0, 0. Esta segunda columna, menos 5, 15, 0, se transformará en la segunda fila, menos 5, 15, 0. Y la tercera columna, menos 13, 9, 6, se transformará en la tercera fila, menos 13, 9, 6. Listo, entonces ya tengo mi matriz adjunta. ¿Qué nos falta? Calcular el determinante. Pero como esta es una matriz triangular inferior, ¿no? Porque aquí tenemos solamente elementos por la parte debajo de la diagonal, sería solamente la multiplicación de los elementos de su diagonal principal, ¿no? Su determinante sería 3 por 2 por 5. 3 por 2, 6. 6 por 5, 30, ¿no? Aquí está el determinante de la matriz A. Entonces, me piden a mí la inversa. La inversa es la adjunta sobre el determinante. Entonces coloco la adjunta, que aquí está, ¿no? En la parte de arriba, dividir entre 30, ¿no? Entonces pasamos a dividir el 30 cada uno de estos elementos. Nos quedaría 10 entre 30, 0, 0, menos 5 entre 30, 15 entre 30, 0, menos 3 entre 30, 9 entre 30, 6 entre 30. Entonces ya tengo la inversa. Calculo su traza. Traza de la inversa de A. Sería la suma de los elementos de la diagonal principal. 10 entre 30, más 15 entre 30, más 6 entre 30. ¿Cuánto sale esto? 31 entre 30. Pero a mí no me piden la traza de la inversa de la matriz A, a mí me piden del triple de la inversa de la matriz A. Entonces lo que hago es aplicar una propiedad. La traza de 3 veces la inversa de la matriz A es solamente multiplicar por 3 la traza de la matriz inversa de A. Entonces sería 3 por 31 entre 30. Tercia y tercia me queda 31 entre 10 y eso es igual a 10,1. Entonces, a 3,1 diré. Entonces ya tengo la respuesta, ¿no? La respuesta vendría a ser 3,1. Entonces, en este ejercicio hemos calculado la inversa de una matriz, ¿no? Mediante la otra forma, ¿no? Usando la matriz de cofactores para calcular la adjunta y con la adjunta dividirla entre determinante para poder calcular la inversa, ¿no? Esa es la otra forma de calcularlo, ¿no? En el ejercicio anterior lo hicimos por operaciones elementales y en este ejercicio lo hemos hecho usando la matriz adjunta, ¿no? Y también recordar o reforzar un poco de lo que es la traza, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 6. Sea la matriz A, no, ahí está, A y J, es de orden 4, ¿no? Tal que su determinante es 2. Me piden calcular el valor de esa expresión que está ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar propiedades más que todo, ¿no? Listo, solución. Eso es lo que nos da, ¿no? Calcular el determinante de la inversa de la A transpuesta multiplicado por A, todo eso multiplicado por la matriz 2A transpuesta, ¿sí? Listo. Vamos a aplicar propiedades. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos matrices multiplicando y aquí tengo su inversa? ¿Qué pasa ahí? Cambia el orden, ¿no? Sería, si fuera un A por B todo a la menos 1, eso es B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿no? Lo invierten, ¿no? Cambia el orden y ambos salen con
menos 1. Y la traspuesta, bueno, le afecta todo lo que está dentro, pero este por ser escalar no le pasa nada. Entonces nos va a quedar determinante. Como yo voy a darle la inversa, sería la inversa de A, aquí está, ¿no? La inversa de A multiplicado por la inversa de la traspuesta de A, ¿no? La inversa de la traspuesta de A. Aquí tengo entonces el primer producto. Aquí, la traspuesta, ¿le afecta el 2? No, entonces el 2 sigue aquí. Y traspuesta de A, me queda A transpuesta. Hasta ahí no hay ningún problema entonces. Ahora, este 2, por ser escalar, lo voy a mandar al inicio. ¿Qué me va a quedar? 2 por la inversa de A multiplicado por la inversa de la A transpuesta por la A transpuesta. Y mira lo que tengo aquí. La inversa de la A transpuesta multiplicado por la transpuesta. Aquí tengo una matriz multiplicado por su inversa. Recordar que una matriz multiplicada por su inversa, ¿a qué nos da igual? A la identidad, ¿no? Nos da igual a la identidad. Aquí está entonces, simplificando, me va a salir el 2, la inversa de A a la menos 1, y la multiplicación de estas dos matrices que sale, la identidad. Listo. Y recordar que la identidad por cualquier matriz sigue siendo la misma matriz. Entonces me está quedando esto. Dos veces el determinante de dos veces la matriz inversa de A. Y creo que esta propiedad ya la vimos en un ejercicio anterior. ¿Cómo puedo hacer yo para que salga un escalar de un determinante? El escalar puede salir de determinante elevado al orden de la matriz. Como esta matriz es de orden 4, su inversa también va a ser de orden 4. Entonces este 2 sale elevado a la cuarta. ¿No? Aquí está, ¿no? 2 a la cuarta multiplicado por el determinante de la inversa de A. ¿Sí? 2 a la cuarta es 16. Y también recordar que el determinante de la inversa de A es 1 dividido entre el determinante de la matriz A. ¿Sí? Pero este valor es dato. ¿Cuánto vale ese valor? 2. Entonces sería 16 por 1, 16 entre 2. 16 entre 2, eso sale 8. ¿No? 16 entre 2 nos da 8. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? La respuesta vendría a ser 8. Entonces en este ejercicio estamos recordando algunas propiedades, ¿no? Algunas propiedades de multiplicación de matrices con inversa, ¿no? De la transpuesta, también de la multiplicación de una matriz, ¿no? Y aquí también, ¿no? La propiedad del escalar, ¿no? Cómo sale con el determinante, ¿no? Y luego un poco de operaciones, ¿no? ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 7. Me piden determinar el valor de esa determinante, ¿no? Es una matriz de 5 por 5. ¿No? ¿Cómo se hace para calcular el determinante de este tipo de matrices? Lo que se hace es calcular los llamados menores, ¿no? Los menores complementarios. ¿Qué significa eso? Buscar la mayor cantidad de ceros, ¿no? Para poder simplificarlo, ¿no? Entonces veamos, solución. Aquí tengo mi matriz inicial, ¿no? No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. A la fila 1 le voy a quitar la fila 5. ¿Por qué? 3 menos 2, 1. 6 menos 5, 1. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. 4 menos 3, 1. Todos vendrían a ser unos. Y como son unos, es más fácil restar con las siguientes filas para formar ceros, ¿no? Lo que yo estoy buscando. Entonces, esa va a ser mi primera operación que voy a hacer. Listo. En la primera fila entonces me quedan puros 1, ¿no? 3 menos 2, 1. 6 menos 5, 1. 5 menos 4, 1. 6 menos 5, 1. 4 menos 3, 1. Y lo demás, como no pasa nada, lo copio igual. Listo, ya tengo esta matriz, esta determinante, ¿no? Un poco más simplificada. Ahora, ¿qué hago? Lo que estábamos diciendo al inicio, ¿no? Vamos a restar a esta fila 2 5 veces la fila 1. A la fila 3, 6 veces la fila 1. A la fila 4, 4 veces la fila 1. Y a la fila 5, 2 veces la fila 1. Ahí está, ¿no? A la fila 2 le quito 5 veces la fila 1. A la fila 3 le quito 6 veces la fila 1. A la fila 4 le quito 4 veces la fila 1. Y a la fila 5 le quito 2 veces la fila 1. ¿Sí? ¿Qué nos queda entonces? Veamos. 5 menos 5 por 1, 0. 9 menos 5, ya sería de frente, ¿no? 9 menos 5, 4. 7 menos 5, 2. 8 menos 5, 3. 6 menos 5, 1. Siguiente. 6 menos 6, 0. 12 menos 6, 6.
13 menos 6, 7. 9 menos 6, 3. 7 menos 6, 1. 4 menos 4, 0. 6 menos 4, 2. 6 menos 4, 2. 5 menos 4, 1. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. 5 menos 2, 3. 3 menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, en esta primera columna nos damos cuenta que el primer elemento es 1 y los demás son ceros. Entonces aquí lo que voy a hacer es eliminar esa primera fila con esa primera columna, ¿no? Entonces solamente me va a quedar el determinante de esto que está quedando, ¿no? El determinante de 4, 2, 3, 1, 6, 7, 3, 1, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 3, 1, ¿no? Ya simplifiqué este que está aquí. Sí, ya simplifiqué. Ahora, ¿qué puedo notar? 2, 3, 1, 2, 3, 1. 3, 1, 3, 1. Ah, ya. Entonces a esta fila 1 le voy a quitar la fila 4. Y a la fila 2 le voy a quitar la fila 4. Entonces aquí está. Primera operación, fila 1 menos fila 4. Siguiente operación, fila 2 menos fila 4. ¿Cómo nos quedaría? 4 menos 3, 1. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 0. 6 menos 3, 3. 7 menos 2, 5. 3 menos 3, 0. Y 1 menos 1, 0. Y ahora tengo esta matriz. Pero esta matriz, ¿qué es? Es una matriz triangular inferior, ¿no? Todo lo que está encima de la diagonal principal son puros ceros. Entonces, ¿cómo se calcula este determinante? Este determinante se calcula multiplicando los elementos de su diagonal principal. Sería 1 por 5 por 1 por 1. 1 por 5 por 1 por 1. 1 por 5, 5 por 1, 5 por 1, 5. Entonces, el valor de esta determinante vendría a ser 5, ¿no? Entonces, este ejercicio de determinantes, más que todo recordar, ¿no? Un poco de las propiedades, ¿no? A una fila yo le puedo quitar múltiplos de otras filas, ¿no? Para poder buscar la mayor cantidad de ceros y de esa manera aplicar esta propiedad, ¿no? Puedo eliminarlo y solamente me quedaría una matriz más pequeña, ¿no? Un determinante de menor orden. Y eso es más fácil de calcularlo, ¿no? Bueno, en este caso se prestó para llegar a una triangular inferior, ¿no? Y calcular su determinante solamente multiplicando, ¿no? Pero en sí se puede seguir simplificando hasta obtener una 2 por 2 o una 3 por 3, ¿no? Lo que sea más conveniente, ¿no? Lo que sea más fácil para calcular, ¿sí? Siguiente ejercicio. Ejercicio 8. Me dan la matriz A, ¿no? 1 menos 1, 0, 1. Y me piden calcular la suma de los elementos de la matriz B, ¿no? Y ahí me dan que la matriz B es la suma de A más A cuadrado más A cubo hasta A sub n. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es primero calcular cuánto valen ese A cuadrado, ese A cubo, hasta ese A sub n, ¿no? Y después sumo los elementos. Entonces veamos. Solución. Partimos de la matriz A. La matriz A es igual a 1 menos 1, 0, 1. No hay ningún problema. Si yo quiero calcular el A cuadrado, ¿qué sería? Multiplicar la matriz A por la matriz A, ¿no? Entonces sería 1 menos 1, 0, 1. Todo esto multiplicado por 1, 0, menos 1, 1. ¿Sí? ¿Cómo se multiplica esto? 1 por 1 más menos 1 por 0. 1 por 1 es 1 y menos 1 por 0 es 0. 1 más 0, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 0 más 0, 0. 0 por menos 1, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces, A cuadrado es esta matriz que está aquí, ¿no? 1 menos 2, 0, 1. Ahora voy a calcular el A cubo. ¿Cómo calculo el A cubo? Multiplicando A cuadrado por A. Pues aquí sería A cubo. Aquí tengo el A cuadrado, 1 menos 2, 0, 1. Y la matriz A, ¿no? 1 menos 1, 0, 1. 1 por 1, 1. 2 menos 2 por 0, 0. Sería 1 más 0, 1. 1 por menos 1, menos 1. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. 0 por 1, 0. Y 1 por 0, 0. 0 más 0, 0.
0 por menos 1, 0. Y 1 por 1, 1. Entonces 0 más 1, 1. Ya tengo el valor de a cubo. Me puedo dar cuenta de lo siguiente. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y el único que está cambiando es este valor de acá. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿No? Entonces yo puedo decir que la sub n, que es, estos tres elementos no cambian, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Sin embargo, este valor de acá cambia. No, aquí es menos 1, menos 2, menos 3. Es el negativo de la potencia, ¿no? Como aquí está la 1, menos 1. Como aquí está el cuadrado, menos 2. Aquí está el cubo, menos 3. Aquí está la n, menos n. Entonces ya tengo cuánto es el valor de cada una de estas potencias de las matrices. Entonces digo, matriz B es igual a la suma de todas estas matrices, ¿no? Las que están aquí. ¿Y cómo se suman matrices? Se suman los elementos de la misma posición. El primer elemento, primer elemento, primer elemento, primer elemento. Como son n matrices, voy a tener lo siguiente, ¿no? Matriz B, 1 más 1 más 1 más 1, n veces. Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos n. Aquí de frente, ¿no? 0, 0, pura suma de ceros, sigue siendo 0. Y aquí 1 más 1 más 1 hasta el 1, ¿no? Como son n elementos, aquí van a ser n veces 1. 1 por n, n. Aquí también va a ser n veces 1. N por 1, n. Sin embargo, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 hasta menos n. Lo que voy a hacer es sacar el menos 1 de cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí la suma es n, no hay problema. Si yo saco aquí el menos, ¿qué me va a quedar? 1 más 2 más 3 hasta el n. Aquí abajo me queda n y aquí sigue siendo 0. Esta sumatoria que está aquí es conocida, ¿no? La suma de los números naturales, ¿no? 1 hasta el n. ¿Cuánto vale eso? Eso vale n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi matriz B, ¿no? Ya tengo aquí el valor de la matriz B. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden calcular la suma de sus elementos. Entonces voy a sumar n más este número de aquí, más 0, más n. Nos ponemos acá. Suma de elementos. N, en este caso es menos porque está con un negativo, menos n por n más 1 sobre 2, más 0, más n. N más n, 2n. Menos este valor que está aquí. Hacemos aquí un aspa, 2n por 2, 4n. Menos n por n, menos n cuadrado. Menos n por 1, menos n. Y todo eso sobre 2. 4n menos n, 3n. Menos n cuadrado sobre 2. ¿Sí? Aquí podemos factorizar, ¿no? Entonces sería n por 3 menos n sobre 2. Entonces ya tengo aquí la suma de los elementos de la matriz B. ¿Cuál sería la respuesta? La alternativa D, ¿no? Entonces, en este ejercicio, lo que hemos hecho es calcular cuánto vale la potencia de cada una de estas matrices, que en este caso salió conocida, ¿no? Y luego aplicar la suma, ¿no? De estas matrices, ¿no? Y también recordar aquí una propiedad, ¿no? De sumas notables, ¿no? 1 más 2 más 3 hasta el n, ¿no? Que es n por n más 1 sobre 2, ¿no? ¿Sí? Eso es más que todo este ejercicio. Pasamos al siguiente entonces. Ejercicio 9. Me dan la matriz A, ¿no? Me dicen que A es igual a B más C, donde B es una matriz simétrica y C es una matriz antisimétrica. Calcular el valor de la suma de los elementos de la primera fila de B. ¿No? B es la simétrica. ¿Sí? Este ejercicio nos hace recordar a una propiedad, ¿no? Veamos, solución. ¿Te acuerdas de esta propiedad? Yo cualquier matriz A, yo la puedo expresar como la suma de dos matrices. A más A transpuesta sobre 2 más A menos A transpuesta sobre 2. ¿Y cuál es lo peculiar de esta expresión? Que la primera matriz es una matriz simétrica y la segunda es una matriz antisimétrica. Entonces, si yo hago la comparación con el ejercicio, B vendría a ser A más A transpuesta sobre 2 y C A menos A transpuesta sobre 2, ¿no? Entonces lo que estamos aplicando aquí es esta propiedad de aquí, ¿no? Propiedad de la transpuesta, ¿no? La primera vendría a ser la matriz B y la segunda vendría a ser la matriz C. Como a mí me piden la B,
Entonces digo, vea que es igual a más A transpuesta sobre 2, ¿no? Ya tengo el valor de la matriz A. ¿Qué nos falta calcular? El valor de la matriz transpuesta. ¿Y cómo calculo la transpuesta? Transformando las filas en columnas o las columnas en filas, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces tenemos aquí matriz A. No copiamos igual la matriz A, no hay ningún problema. Y calculamos la transpuesta. ¿Cómo calculo la transpuesta? Transformando estos elementos 1, 4, 0, esta primera columna la transformo a fila 1, 4, 0. Esta segunda columna 1, 0, 4 lo transformo en la segunda fila 1, 0, 4. Y esta tercera columna 1, 1, 2 la transformo a la tercera fila 1, 1, 2. ¿Sí? Entonces ya tengo la matriz transpuesta. Ya tengo la matriz transpuesta. ¿Qué hacemos ahora? Como a mí me piden la matriz B, es A más A transpuesta sobre 2. Entonces pongo aquí. Entonces, B es igual a la suma de ambas matrices sobre 2. Sumo. 1 más 1, 2. 1 más 4, 5. 1 más 0, 1. 1 más 0, 1, ¿no? Siguiente sería entonces 4 más 1, 5. 0 más 0, 0. Y 1 más 4, 5. ¿No? 1 más 4, 5. 0 más 1, 1. 4 más 1, 5. 2 más 2, 4. Entonces ya tengo esta suma de matrices. Ahora, ¿qué hago? Lo divido entre 2. ¿No? 2 entre 2, 5 entre 2, 1 entre 2, 5 entre 2, 0 entre 2, 5 entre 2, 1 entre 2, 5 entre 2, 4 entre 2, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? La matriz, vea que es igual. 2 entre 2, 1. 5 entre 2, 5 medios. 1 entre 2, 1 medio. 5 entre 2, 5 medios. 0 entre 2, 0. 5 entre 2, 5 medios. 1 entre 2, 1 medio. 5 entre 2, 5 medios. 4 entre 2, 2. Entonces ya tengo aquí la matriz B, ¿no? Ya tengo aquí la matriz B. ¿Podemos verificar que sea una matriz simétrica? Sí. 5 medios igual a 5 medios, 1 medio igual a 1 medio, 5 medios igual a 5 medios, ¿no? Entonces ya tendría aquí mi matriz B. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden calcular el valor de la suma de los elementos de la primera fila. ¿Cuál es la primera fila? Esta de aquí, ¿no? 1, 5 medios y 1 medio. Entonces digo acá, suma de elementos de primera fila, 1 más 5 medios más 1 medio. 5 medios más 1 medio, 6 medios. 6 medios es 3. Y 3 más 1, 4. Entonces la respuesta vendría a ser 4. Entonces en este ejercicio más que todo era recordar esta propiedad, ¿no? Esta propiedad de que una matriz yo la puedo expresar como la suma de una simétrica más una antisimétrica, ¿sí? Y luego calcular la suma de los elementos de la primera fila, ¿no? ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 10. Me dicen, sea P de X 1 más X cuadrado y a una matriz de orden 3. Además, el polinomio evaluado en la matriz A es una matriz nula y el f de x es igual a x a la 35 más x a la 25. Me piden calcular el determinante del f de A, ¿no? Entonces en este problema hay dos partes, ¿no? Primero me dan un polinomio y me dicen que A es una matriz de orden 3 y cuando yo evalúo este polinomio en A me sale 0, ¿no? Es una matriz nula, o sea 0. Y en base a ese dato me piden calcular el determinante de esta función evaluada en A. Entonces vamos a hacerlo por partes. Solución. Como me dicen que el P de A es 0, yo reemplazo aquí el valor de A, ¿no? Sería 1, pero como estamos con matrices no es 1, es identidad, ¿no? Cambia identidad. X cambia por A, sería más A, ¿no? Y más A cuadrado, no, porque X vale A cuadrado. Aquí está. Y eso es igual a 0. Entonces aquí tengo el primer dato, ¿no? He reemplazado el valor de la matriz A. Lo ordeno un poco, ¿no? A cuadrado más A más I es igual a 0.
A todo esto de aquí lo voy a multiplicar por a menos i. ¿Por qué? Porque esto que está aquí nos recuerda un producto notable, ¿no? A cuadrado más a más 1. Eso es una diferencia de cubos, ¿no? Recordar que x al cubo menos 1, aquí es igual. X menos 1 por x cuadrado más x más 1, ¿no? Por esa razón lo estoy multiplicando por a menos i, ¿no? Porque nos hace recordar ese producto notable. Entonces, si yo multiplico a cuadrado más a más i por a menos i, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? A menos i por a cuadrado más i. 0 por esto de acá sigue siendo 0. Ahora, esto de aquí es un producto notable, ¿no? Nos quedaría un a cubo menos i al cubo. Pero recordar que la matriz de identidad a cualquier potencia sigue siendo la misma matriz de identidad. No sigue siendo menos i. Y esto es igual a 0. Este menos i lo paso al otro lado a sumar con lo que nos quedaría que la cubo es igual a i, ¿no? Entonces este es el dato que hemos obtenido, ¿no? de este reemplazo, ¿no? Hemos reemplazado en este polinomio. Ahora con este dato vamos a calcular lo siguiente, ¿no? Nosotros nos pide el determinante del f evaluado en la matriz A. Entonces luego yo voy a reemplazar, ¿no? Primero calculo el f de A. Si yo calculo el f de A, reemplazo la matriz a la 35 más a la 25, ¿no? Tengo esa suma de potencias de matrices. Ahora, aquí tengo el valor de a cubo, o sea, un múltiplo de 3. Este a35 yo lo puedo poner de la siguiente manera: a la 33 por a cuadrado, y este a la 25 por a la 24 por a. ¿Y por qué lo coloco así? Porque estos dos son potencias de 3, ¿no? Son múltiplos de 3. ¿Y por qué lo pongo así? Para poder simplificar un poco, ¿no? Entonces sigo acá. Este a la 33, que es a al cubo, todo elevado a la 11, multiplicado por a cuadrado. Y este a la 24 es al cubo, elevado a la octava por a. Reemplazo. ¿Cuánto vale a cubo? A cubo vale i. Entonces nos queda lo siguiente. Y a la 11 por a cuadrado más i a la octava por a. Y a la onceava, bueno, sigue siendo i. Y por a cuadrado nos queda a cuadrado. Y a la octava sigue siendo i. Y por a. Entonces nos queda que el f de a es a cuadrado más a. Pero este a cuadrado más a está acá. A cuadrado más a es igual, si este i lo paso a restar sería menos i. Entonces acá recordar del dato inicial, i más a cuadrado más a es igual a 0. Entonces a cuadrado más a es igual a menos i, ¿no? Este i lo paso a restar al otro lado, sería menos i. Entonces el f de a, ¿qué nos queda finalmente? Solamente menos i, pero a mí me piden su determinante. Entonces si yo tomo su determinante del f de a es el determinante de menos i. ¿Y cuánto vale el determinante de menos i? Eso sale menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces la respuesta vendría a ser menos 1. En este ejercicio entonces lo que estamos haciendo es más que todo recordar, ¿no? Unas propiedades, ¿no? Un producto notable conocido. También algunas propiedades, ¿no? ¿Qué pasa cuando a la matriz de identidad yo le elevo a una potencia, ¿no? Y calcular determinantes, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta. Siguiente ejercicio, ejercicio 11. Me dan tres matrices, A, B y C. Me piden calcular la suma de los elementos de la matriz X, que se obtiene al resolver la ecuación matricial. No, me dan una ecuación matricial y me piden calcular la suma de sus elementos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero resolver esta ecuación, ¿no? Resolver esta ecuación para calcular X en función de A, B y C, y luego resolver, ¿no? Resolver. Entonces ponemos acá, solución. Esa es la ecuación inicial que nos dan. 3 por x menos 2a es igual a 5 por b menos c más 2 por x menos a menos b. ¿Listo? Operamos entonces. 3 por x, 3x. 3 por menos 2, menos 6a. 5 por b, 5b. 5 por menos c, menos 5c. 2 por x, 2x. 2 por menos a, menos 2a. 2 por menos b, menos 2b. ¿Sí? Entonces
Entonces a un lado coloco las x y al otro lado coloco el a, b y c. 3x menos 2x, x. Este menos 6a pasa a sumar al otro lado. 6a menos 2a, 4a. 5b menos 2b, más 3b. Y menos 5c baja. Entonces ya tengo aquí la matriz x. ¿No? X es igual a 4a más 3b menos 5c. ¿No? Reemplazando entonces con las matrices que tenemos arriba, x es igual a 4 veces la matriz a. ¿Y cuál es la matriz a? Menos 3, 5, menos 2, 2. Aquí está. Más 3 veces la matriz b. ¿Quién es la matriz b? 2 menos 3, 4, 5. 2 menos 3, 4, 5. Menos 5 veces la matriz c. Menos 7, 3, 2 menos 1. Menos 7, 3, 2 menos 1. ¿Qué hago ahora? Multiplico. X es igual entonces 4 por menos 3, menos 12. 4 por 5, 20. 4 por menos 2, menos 8. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. 3 por menos 3, menos 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. Menos 5 por menos 7, 35. Menos 5 por 3, menos 15. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por menos 1, 5. Entonces ya tengo aquí la matriz X como la suma de estas tres matrices, ¿no? Y sumar matrices es más sencillo. Solo sumo los elementos de la misma posición, ¿no? Menos 12 más 6 más 35. 20 menos 9 menos 15. Menos 8 más 12 menos 10. 8 más 15 más 5. Entonces nos queda X es igual menos 12 más 6 menos 6 más 35, 29. 20 menos 9, 11. Menos 15, menos 4. Menos 8 más 12, 4. 4 menos 10, menos 6. 8 más 15, 23. 23 más 5, 28. Entonces ya tengo aquí la matriz X. ¿Qué me piden a mí? Calcular la suma de sus elementos. Sería entonces, suma de elementos es igual 29 menos 4 menos 6 más 28. 29 menos 4, 25 menos 6 menos 19 y 19 más 28, 47, ¿no? Entonces ya tengo que la suma de los elementos de esta matriz X es 47. Entonces en este ejercicio, más que todo es resolver esta pequeña ecuación, ¿no? Y luego reemplazar el valor de las matrices, ¿no? Este es más que todo un ejercicio aplicativo, ¿no? Más que todo aplicativo. Pasamos al siguiente, ejercicio 12. Ejercicio 12 me da una pequeña ecuación y me piden calcular el valor de X, ¿no? En esa ecuación aquí tenemos un determinante en el primer miembro y en el segundo miembro X más 12. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el determinante primero, ¿no? Ahora, para calcular ese determinante, ¿no? Resulta un poco complicado, ¿no? A restar, ¿no? O sea, digo, a este 2 le quito, ¿qué cosa le puedo quitar? 2 veces la raíz cuarta de 3 sobre la raíz cuarta de 3, ¿no? Sería un poco complicado, ¿no? Un poco confuso. Entonces lo que voy a hacer aquí es aplicar una propiedad. Primero, recordar la ley de signos, ¿no? Más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, ¿no? Lo que voy a hacer es aplicar esto de aquí, ¿a cuál? A la primera columna o a la primera fila. En sí a cualquiera, ¿por qué? Porque si me doy cuenta, por cada fila tengo dos términos ceros. Y por cada columna también tengo dos términos ceros. Yo voy a aplicarle a la primera. Entonces, solución. Si yo aplico a la primera, primero eliminaría esta primera columna con esta primera fila. ¿Qué nos queda? Nos queda el 2, entonces sería 2. Como está en el primer elemento es positivo, sería más 2. ¿Y qué nos queda? El determinante de lo que queda de eliminar esta primera columna con esta primera fila. ¿Qué sería? 2 la raíz cuarta de 3, 0, 0, 2 la raíz cuarta de 3, 0, 0, 2. Aquí está. ¿Sí? Ese sería el primero, ¿no? Con el 0 no pasa nada, porque 0 multiplicado por lo que sigue, 0, 0 también 0, y aquí nos queda el de acá,
pero este de acá es con negativo, menos. Entonces sería menos la raíz cuarta de 3, aquí está, menos la raíz cuarta de 3, multiplicado por el determinante que resulta de eliminar la primera fila, no, la primera columna diré, por la última fila. ¿Qué nos queda? La raíz cuarta de 3, 0, 0, 2, la raíz cuarta de 3, 0, 0, 2, la raíz cuarta de 3. Aquí está, ¿no? Nos queda esto de aquí. Y eso es igual a x más 12. Pero ¿qué nos damos cuenta? Que esta es una matriz triangular superior. Como es una matriz triangular superior, su determinante es solo la multiplicación de los términos de la matriz diagonal, de los elementos de la diagonal, diré. Y aquí, ¿esta qué es? Esta es una matriz también triangular, pero en este caso es inferior. Como es inferior, igual, ¿no? El determinante es la multiplicación de los elementos de su diagonal principal. Entonces, ¿qué nos queda? En el primero, 2 por 2 por 2 por 2. Y en el segundo, menos la raíz cuarta de 3, sería por raíz cuarta de 3, raíz cuarta de 3, raíz cuarta de 3, sería la raíz cuarta de 3 elevado al cubo. Y eso es igual a x más 12. ¿Sí? 2 por 2 por 2 por 2, 16. Y aquí sería raíz cuarta de 3 por raíz cuarta de 3 al cubo, sale raíz cuarta de 3 elevado a la cuarta. Y es igual a x más 12. ¿No? 4 con 4 se va, nos queda 16 menos 3 es igual a x más 12. 16 menos 3, 13. Y este 12 pasa a restar 1, ¿no? El valor de x es 1, ¿no? Entonces en este ejercicio, más que todo es resolver, ¿no? Esa determinante, pero por otra forma, ¿no? En este caso hemos usado la regla de signos para poder eliminar, ¿no? Filas y columnas y simplificar, ¿no? Esta matriz esta determinante de orden 4 la he transformado a dos determinantes de orden 3, ¿no? Y en este caso cumplen, ¿no? Que son matrices triangulares, con lo cual su determinante es solo la multiplicación de los elementos de su diagonal, ¿no? Sería un cálculo más sencillo. ¿Sí? Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 13. Listo, ejercicio 13. Me dicen, siendo A una matriz cuadrada, y me dan lo siguiente, ¿no? La matriz A es igual al determinante de A por 3, 4, 5, 6, ¿no? Y me piden calcular la traza de A a la menos 1, ¿no? O sea, de la inversa de A, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer primero es tratar de calcular la inversa, ¿no? Y en eso calcular su traza, ¿sí? Entonces, veamos acá, solución. Tenemos aquí. Lo que voy a hacer primero es calcular el determinante de ambos miembros, ¿no? Sería determinante de A es igual al determinante de todo esto de acá, ¿no? Determinante del determinante de A por esta matriz que está aquí, ¿no? 3, 4, 5, 6, ¿no? No hay ningún problema. Sigamos entonces. Determinante de A no hay problema. Ahora, este ejercicio es parecido al anterior, ¿no? Aunque vimos ejercicio 1 o 2, si no me equivoco. Este es un escalar, ¿no? ¿Y cómo sale? Elevado al orden. Como es de orden 2, entonces sería determinante de A al cuadrado. Entonces sería determinante de A por determinante de A al cuadrado. Y determinante de esta matriz, ¿no? 3, 4, 5, 6. No hay ningún problema hasta ahí. Sería determinante de A, determinante cuadrada de A, no, el cuadrado del determinante de A. Y esta determinante de una matriz 2 por 2 es sencilla, ¿no? 3 por 6 menos 5 por 4. 3 por 6, 18, menos 5 por 4, que es 20, 18 menos 20, vendría a ser menos 2. ¿Sí? Esto pasó a dividir y esto pasó a dividir, con lo que nos queda que el determinante de A es igual a menos un medio, ¿no? He calculado que el determinante de A es menos un medio. ¿Y para qué calculo eso? Ya puedo calcular el valor de la matriz A, porque según dato la matriz A es determinante de A por esta matriz. Entonces luego nos va a quedar que la matriz A es menos un medio por esta matriz, ¿no? Menos un medio pasa cada uno de ellos, sería menos 3 medios, menos 2, menos 5 medios, menos 3. Entonces, ya tengo el valor de la matriz A. Ahora, ¿qué necesito? Calcular calcular la matriz inversa. Ahora, hay dos métodos. Puedo hacerlo por operaciones elementales o
usando cofactores. En este caso es más sencillo aplicar cofactores. ¿Por qué? Porque si yo elimino aquí la primera fila y la primera columna, solo me queda un número, ¿no? No tendría que calcular ningún determinante. Entonces voy a aplicar eso. Cofactores. Para el primero, también recordar la regla de signos, ¿no? Más, menos, más, menos. En el primero, si yo elimino la primera columna y la primera fila, solo me queda menos 3. Y como es positivo, menos 3, no hay ningún problema. El de acá sería menos, claro, porque es el segundo, menos. Si yo elimino la primera fila y la segunda columna, me queda menos 5 medios. Entonces sería menos, menos 5 medios. El de abajo sería también con menos. Y yo elimino esta de aquí, esta primera columna con esta segunda fila. Me queda menos 2. Sería menos, menos 2. Y el último es positivo. Elimino la segunda columna con la segunda fila, que me queda menos 3 medios. ¿Sí? Operando, menos 3. Menos con menos, más 5 medios. Menos por menos sale 2, menos 3 medios. Entonces ya tengo aquí la matriz de cofactores. Con la matriz de cofactores puedo calcular la adjunta. Entonces sería adjunta de A es igual a la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces lo que voy a hacer es transformar, ¿no? Esta primera columna, menos 3, 2, se transforma en una fila, menos 3, 2. Esta segunda columna, 5 medios menos 3 medios, se transforma a la segunda fila, 5 medios menos 3 medios. Entonces ya tengo el valor de la adjunta. ¿Qué me falta? Calcular el determinante de A. Pero el determinante de A ya lo habíamos calculado, ¿no? Menos un medio, según dato, ¿no? Lo habíamos calculado al principio, menos un medio, ¿no? Y aquí tenemos también otra forma de calcularlo, ¿no? Este es aplicando su definición, ¿no? Menos 3 medio por menos 3, menos 2 por menos 5 medios, ¿no? Calculando también sale lo mismo, menos un medio, ¿no? Esta es ya la forma tradicional, ¿no? Pero aquí ya lo habíamos calculado previamente. Entonces, ¿qué nos queda? Que la matriz inversa, ¿qué cosa es? La adjunta entre determinante. Entonces pongo aquí la adjunta, menos 3, 2, 5 medios menos 3 medios, dividido entre el determinante que es menos 1 medio. Menos 3 entre menos 1 medio sale 6. 2 entre menos 1 medio menos 4. 5 medios entre menos 1 medio menos 5. Y menos 3 medios entre menos 1 medio 3. Entonces ya tengo la matriz inversa. ¿Qué me piden a mí? Calcular su traza sumando los elementos de la diagonal principal, ¿no? Entonces, 6 más 3 vendría a ser el valor de 9, ¿no? Traza 6 más 3 igual a 9. Entonces, en este ejercicio, más que todo, es calcular, ¿no? Aplicar un poco de propiedades aquí. Algunas propiedades del determinante. Y luego calcular la inversa, ¿no? Pudimos haber calculado la inversa por el método de operaciones elementales, pero en este caso lo que hemos hecho es calcularlo por la matriz de cofactores, ¿sí? Sería traza 6 más 3 igual a 9. Siguiente ejercicio, 14. Ejercicio 14. Me piden a mí calcular el rango de la siguiente matriz, ¿no? Me piden calcular su rango. Recordar que el rango, ¿cómo se calcula el rango? ¿No? El rango se calcula calculando la llamada matriz escalonada, ¿no? La matriz escalonada. ¿Cómo se calcula la matriz escalonada? Lo que tengo que hacer es buscar la mayor cantidad de filas que sean 0 y ese número de filas, ¿no? Que sean 0, que sean diferentes de 0, vendrían a ser el número del rango, ¿no? ¿Cómo es eso? Vamos a ver el ejercicio y ahí lo vamos explicando, ¿sí? Veamos entonces. Solución. Primero vamos a colocar la matriz inicial, ¿no? Ahí está, la matriz inicial. Ahora, una matriz escalonada es aquella cuyo primer término es 1. Entonces ese menos 8 yo lo tengo que transformar a 1. ¿Y cómo lo voy a transformar a 1? Ah, dividiéndolo entre menos 8. Entonces esa va a ser mi primera operación elemental. A la fila 1 la voy a multiplicar por menos 1 octavo, ¿sí? Pero si yo a la primera fila la multiplico por menos 1 octavo, todos los elementos de la primera fila van a ser menos 1 octavo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? No, las demás filas no van a cambiar, siguen siendo iguales, ahí están. Pero los elementos de la primera fila van a cambiar. Menos 8 entre menos 8, 1. Menos 128 entre menos 8, 16. Menos 42 entre menos 8, 21 cuartos. 76 entre menos 8, menos 19 medios. ¿Sí? Entonces ya tengo esto de aquí.
Ahora, parecido a cómo calcular la matriz inversa mediante operaciones elementales, tengo que hacer que todos los que están abajo de este uno sean ceros. ¿Y cómo voy a hacer que sean ceros? A la fila 2 le voy a quitar 5 veces la fila 1. A la fila 3 le quito 4 veces la fila A, aquí debe ser fila 1. Y a la fila 4 le quito 27 veces la fila 1, ¿no? Aquí debe ser fila 1, ¿sí? Un pequeño error aquí. Sigamos entonces. La primera fila no va a cambiar, ¿no? 1, 16, 21 cuartos menos 19 medios. Pero en la fila 2 le voy a quitar 5 veces la fila 1. 5 menos 5 por 1, 0. 3 menos 5 por 16. 5 por 16 es 80. 3 menos 80, menos 77. 7 menos 5 por 21 cuartos, eso sale menos 77 cuartos. Menos 9 menos 5 por menos 19 medios, eso sale 77 medios. 4 menos 4 por 1, 0. 20 menos 4 por 16, 4 por 16 es 64. 20 menos 64 sale menos 44. 10 menos 4 por 21 cuartos, ¿no? El 4 por el 4 se va, con lo que te queda 21, ¿no? Entonces sería 10 menos 21 menos 11, ¿sí? Luego el siguiente sería menos 16 menos 4 por menos 19 medios, ¿no? Menos por menos más, 4 entre 2 es 2, 2 por 19 es 38, menos 16 más 38, 22. Y en la cuarta fila, 27 menos 27 por 1, 0. 69 menos 27 por 16, menos 363. 51 menos 27 por 21 cuartos, menos 363 cuartos. Menos 75 menos 27 por menos 19 medios, sale 373 medios, ¿no? Entonces, este de aquí es más que todo un poco de operar, ¿no? Eso sería más que todo operar de forma ordenada, ¿no? Y aquí tenemos los resultados. Ahora, como ya tengo que el primer elemento es 1 y lo que está abajo es 0, ya cumple la primera columna. La segunda columna yo tengo que hacer lo mismo, pero como aquí ya tengo 1, ya no puedo poner uno, ya es un poco más complicado que el siguiente sea 1, porque voy a tener que cambiarlo. Entonces, buscamos el 1 en la siguiente fila. ¿Y cómo puedo hacer que este menos 77 se transforme a 1? Ah, parecido al de acá, ¿no? Lo voy a dividir o lo voy a multiplicar en este caso por menos 1 sobre 77. Pero si me doy cuenta, esto de acá también se parece. Entonces voy a multiplicarlo la tercera fila por menos 1 sobre 44. Y la cuarta fila por menos 1 entre 363. Listo. Entonces ya tengo aquí los valores. Multiplicando entonces me va a quedar la primera fila, no se ve afectada, copio igual. En cambio la segunda, menos 77 entre menos 77, 1. Menos 77 cuartos entre menos 77, un cuarto. 77 medios entre menos 77 menos un medio. 0, ¿no? 0 entre menos 44 sigue siendo 0. Menos 44 entre menos 44, 1. Menos 11 entre menos 44, un cuarto. 22 entre menos 44 menos un medio. 0 entre menos 363, 0. Menos 363 entre menos 363, 1. Menos 363 cuartos entre menos 363 sale un cuarto. Y 363 medios entre menos 363, eso sale menos un medio. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí la matriz. ¿No? Pueden realizar estos cálculos. ¿Qué hacemos ahora? Si me doy cuenta, esta fila 3 y esta fila 4 son iguales a ¿quién? A la fila 2. Entonces lo que voy a hacer, a la fila 3 le voy a quitar la fila 2 y a la fila 4 también le voy a quitar la fila 2. Pero como son iguales, sería puros ceros, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y solo me quedaría esto de acá. Y esta es la matriz escalonada. No, ¿por qué sé que es escalonada? Porque si el primer elemento de una fila es 1, los que están abajo son ceros. Aquí están 1, ceros. En la siguiente fila, 1, lo de abajo, ceros. Y como los demás son ceros, también se cumpliría eso de ahí, ¿no? Ahora, también,
como en la primera, antes del 1 no hay ceros, el de abajo debe tener un cero anterior. Aquí está, ¿no? 1, el 0 es anterior, ¿no? Y como abajo ya no hay más unos, todo debe ser 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Entonces, esta es la llamada matriz escalonada de esta matriz de acá. Pero a mí no me piden eso. A mí me piden calcular su rango. Allá, el rango es el número de filas que son diferentes de 0. O sea que no son nulas. Aquí está. Como la matriz escalonada presenta dos filas no nulas, ¿cuáles son? La primera y la segunda. Ahí está, dos filas no nulas, entonces su rango es 2, ¿no? Primera fila no nula, segunda fila no nula. Y las otras dos son nulas, por lo tanto esas no se cuentan, serían 1 y 2. Entonces esta matriz presenta rango 2, ¿no? Es de rango 2, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve, no? Porque yo quiero calcular el rango. Porque recordar que las matrices y determinantes es un tema previo al tema de sistema de ecuaciones. En sistema de ecuaciones, para resolver un sistema de ecuaciones de 3, de 4, de 5 variables, lo que nosotros hacemos es calcular el rango de la matriz del sistema y el rango de la matriz ampliada. Si ambos rangos son iguales al número de variables, decimos que tiene solución única, ¿no? Si el rango de la matriz del sistema es menor al rango de la matriz matriz ampliada, no hay solución, ¿no? Y en caso de que la primera sea igual a la matriz del sistema, sea igual a la ampliada, pero este 2 es menor al número de variables, decimos que tiene infinitas soluciones, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar más que todo para el tema de sistema de ecuaciones, ¿no? Por eso se calcula el llamado rango. ¿Y cómo se calcula el rango? Calculando la matriz escalonada, ¿no? Sí, eso sería más que todo la aplicación de este tema de rango de una matriz, ¿sí? Entonces la respuesta en este caso sería el valor de 2. Pasamos al siguiente. Ejercicio 15. Me piden calcular este determinante que está aquí, ¿no? Y bueno, ¿no? Me piden calcular este determinante. Para este determinante hay que notar lo siguiente. Aquí tengo 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 5, ¿no? Las decenas de los datos de esta primera columna son iguales. Aquí tengo 3, 2, 1, 5, aquí también están las decenas. Y aquí también están las decenas. Ah, ya. ¿No? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, mira, solución. A esta primera columna, a esta a esta tercera columna y a esta cuarta columna, ¿qué le voy a quitar? 10 veces la columna 2. Aquí está, ¿no? A la columna 1 le quito 10 veces la columna 2. A la columna 4 también le quito 10 veces la columna 2. Listo, aquí está. 3 menos 30, no, que sería 2534 menos 30, 2504. 1423 menos 20, 1403. 4312 menos 10, 4302. 3251 menos 50, 3201. Ah, ya. No, y a la columna 4, 532 menos 30, 502. 421 menos 20, 401. 314 menos 10, 304. 253 menos 50, 203. ¿Listo? ¿Y qué he obtenido con esto? Aquí tengo ahora el 5432. ¿Y este dónde está? Está aquí, mira. En las centenas de esta columna. Y aquí también en las centenas de esta columna. Entonces le voy a quitar a la columna 1 100 veces la columna 3. Y a la columna 4 también 100 veces la columna 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto de acá va a ser 0, sería 2004, 1003, 4002, 3001. Y en el último solamente me quedan las unidades. 2143. Y ahora, este 2143, ¿dónde está? En la unidad de millar de los elementos de la primera columna. Ah, ya, entonces sería columna 1 menos 1000 veces la columna 4. ¿Qué me queda? 4321, ¿no? Para el de acá. Entonces, más que todo este ejercicio, las primeras operaciones que hemos hecho es simplificarlo utilizando esta propiedad, ¿no? Que a una columna yo le puedo quitar el múltiplo de otras. Pero en este caso justo cumple que son las centenas, las decenas y la unidad de millar, ¿no? Este es un ejercicio más que todo
para darse cuenta, ¿no? Para darse cuenta. Entonces ya tengo una matriz con datos un poco más pequeños, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Igual, ¿no? ¿Cómo se calcula un determinante de una matriz de orden 4? ¿No? Buscando la mayor cantidad de ceros. Entonces digo, a esta fila 1, primero, le voy a quitar 3 veces la fila 3. ¿Sí? Le voy a quitar 3 veces la fila 3. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar con este 1 de la columna 2, no con este 1 de acá, sino con este de aquí. Si a este 3 yo le quito 3 veces el 1, me queda 0. Si a este 2 yo le quito 2 veces el 1, me queda 0. Y si a este 5 le quito 5 veces la fila 3, me queda 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Lo siguiente, ¿no? Sería 4 menos 3 por 2, 4 menos 6, menos 2. 3 menos 3 por 1, 0. 5 menos 3 por 3, menos 4. 2 menos 3 por 4, menos 10. 3 menos 2 por 2, menos 1. 2 menos 1 por 2, 0. 4 menos 2 por 3, menos 2. 1 menos 2 por 4, menos 7. La fila 3 no cambia, la copio igual. Y en la fila 4, 1 menos 5 por 2, menos 9. 5 menos 5 por 1, 0. 2 menos 5 por 3, menos 13. Y 3 menos 5 por 4, menos 17. ¿No? Entonces, en este caso, ya tenemos el valor de esta matriz, el determinante de esta matriz de 4 por 4. ¿No? Y como aquí tengo los ceros, lo que hago es aplicar esa propiedad. Elimino esta columna y esta fila. Pero, ¿qué signo va a tener? Veamos, más, menos, más, menos. Va a ser negativo, menos. Entonces sería menos. ¿Y qué números me quedan? Menos 2, 4, menos 10, menos 1, menos 2, menos 7, menos 9, menos 13, menos 17. ¿Sí? Me va a quedar eso de ahí. Ahora, ¿qué hago? Vamos a seguir aplicando esta propiedad. A esta fila 1 le voy a quitar 2 veces la fila 2, ¿no? Y a la fila 3 le voy a quitar 9 veces la fila 2, ¿no? ¿Para qué? Para obtener aquí los ceros. Entonces sería menos 2. Menos 2 por menos 1 sería 0. Menos 4. Menos 2 por menos 2, sigue siendo 0. Y menos 10, menos 2 por menos 7, 4. La fila 2, como no ha cambiado, la copio igual. Y aquí en la fila 3, ¿cómo sería? Menos 9, menos 9 por menos 1, 0. Menos 13, menos 9 menos 2, 5. Menos 19, menos 9 por 7, 46. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sería otra vez, ¿no? Más, menos, más. En este caso es positivo, entonces elimino. ¿Y qué me va a quedar? Sale el 4, pero con este menos 1 se convierte en menos 4. Menos 1 menos 2, 0, 5, ¿no? Y esta es una matriz de orden 2. Pero como acá tengo un 0, solamente sería menos 4 por menos 1 por 5. Entonces menos 4 por menos 1 por 5, eso sale 20. Entonces la respuesta en este ejercicio sería 20. Entonces este ejercicio más que todo, notar estos datos de la primera parte, ¿no? Porque esto de acá de la matriz orden 4 es aplicar propiedades, ¿no? Aquí creo que lo más interesante o lo más curioso es que estas cifras de aquí son las decenas, ¿no? Y con eso he calculado las unidades, las centenas, ¿no? Para poder simplificar un poco la matriz, ¿no? Eso creo que es lo más importante de este ejercicio, ¿no? Darse cuenta de eso para poder restarlos con las demás columnas, ¿sí? Eso es más que todo. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 16. Me pide determinar los valores de x para que la siguiente matriz tenga inversa, ¿no? Recordar, ¿no? Para que una matriz tenga inversa, ¿qué debe pasar? Que su determinante sea diferente de 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversa, que es igual, la adjunta entre determinante, ¿no? Como está dividiendo, lo de abajo tiene que ser diferente de 0. Si fuera 0, no tiene inversa. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular la forma de que esta matriz, su determinante, sea diferente de 0. Entonces veamos, solución. Como yo quiero que sea diferente de 0, calculo su determinante y la hago diferente de 0. Entonces vamos a aplicar operaciones elementales otra vez. Veamos, a la columna 1 le voy a quitar la columna 3.
Y a la columna 2 también le voy a quitar la columna 3. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? X más 1 menos 2, X menos 1. 1 menos 1, 0. 2X más 1 menos X más 2, 2X menos X, X. 1 menos 2, menos 1. 3 menos 2, 1. X menos 2 y X más 3 menos X más 2, 1. Y la tercera columna no pasa nada porque no le he hecho ningún cambio. ¿Sí? Ahora, ¿qué me doy cuenta? Mira, X menos 1, 1. X menos 1, 1. Ah, mira, a la fila 3 le voy a quitar la fila 1. Si yo hago eso, ¿qué me queda? A la fila 1 y a la fila 2 no le pasa nada, copio igual. Pero a la fila 3, ¿qué le voy a hacer? A X menos 1 le quito X menos 1, me queda 0. 1 menos 1, 0. X más 2 menos 2, X. Entonces mira, ¿qué me está quedando? Una matriz triangular superior, ¿no? ¿Y cómo se calcula el determinante de una matriz triangular superior? Multiplicando los elementos de la diagonal. Entonces sería X menos 1 por X menos 2 por X diferente a 0, ¿no? Entonces, esta ecuación, ¿no? Ecuación o regla, podríamos regla de correspondencia, podemos poner, para que sea diferente de 0, que se debe cumplir? Que X sea cualquier valor menos 1, ¿no? Porque 1 menos 1 es 0, no quiero que sea 1. 2 menos 2, 0, tampoco puede ser 2. Y 0 tampoco puede ser. Entonces sería cualquier valor real menos el valor de 1, el valor de 2 y el valor de 0, ¿no? Así vendrían a ser todos los valores que puede tomar X para que esta matriz tenga inverso, ¿sí? Entonces, eso sería más que todo los ejercicios de esta clase. Igual los invitamos para que puedan sugerir los temas, ¿no? Para las siguientes clases, ¿no? Ahí hacen su encuesta y ahí sugieren el tema, ¿no? Para la siguiente semana, ¿sí? Muchas gracias por su atención.